Colombia tiene un trabajo de registro de variedades muy agresivo y muy sólido dentro del país, pero CCN 51 sigue siendo la variedad más sembrada en el país. Nadie lo admite, pero es así. Cambiar de variedades no es sencillo. Es un tema, lo que tú mencionas es algo muy cierto. Incluso si encontráramos una variedad que excluya completamente el cadmio, ¿cómo lo hacemos que el agricultor la suma si esa variedad de pronto no produce tanto como el CCN? Antes de continuar, gracias al patrocinio de Melistro, el Ready Mix para el control de cigatoca negra, brindando en una sola aplicación 5 puntos de acción, con un balance apropiado con 2 activos, espirosamina y tebuconazol, ofreciendo menor carga química, rápida penetración, distribución y protección de la lámina foliar y una mayor resistencia al lavado. Melistro de Bayer, una combinación con balance perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast agrícola, acuícola y pecuario número 1 de la región. Nos enfocamos en sostenibilidad, rentabilidad y eficiencia de diversos cultivos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre toxicidad en los suelos y enfocarnos a un cultivo que hemos tenido un poquito alejado en el podcast, que es el cacao. Para esto traemos al doctor Eduardo Chávez. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Luis José, gracias. No, créeme que el gusto es mío. Voy a dar una pequeña reseña tuya y de ahí hablamos, la vamos hablando un poquito más. Ok, Correcto. Eduardo, tú tienes un doctorado en University of Florida, la famosa UF, en Soils Science and Agronomy. Actualmente eres profesor agregado de la Facultad de Ciencias Vivas en la SPOL y ocupas el cargo de coordinador regional en la plataforma Cacao 2030-2050. Pero más fácil para la audiencia, si nos podrías decir quién es Eduardo Chávez. Bueno, gracias Luis por la oportunidad, realmente un gusto y como te lo comenté, he escuchado algunos cortos a veces del programa o a veces un par de ocasiones los he escuchado todos, así que gracias la invitación y pues también por la introducción. Bueno, yo me formé como ingeniero agropecuario aquí en SPOL. eh, Luego tuve la oportunidad de cursar mis estudios doctorales en la Universidad de la Florida, en el Departamento de Suelos y Aguas. Eh, y bueno, en ese momento mi intención, y todavía lo es, una de las, eh, mi gusto realmente es la nutrición vegetal. Pero en aquel momento estábamos diseñando la tesis de investigación o el trabajo de investigación para titulación y entendimos que trabajar en nutrición en cacao era muy riesgoso. Si quería graduarme en 4 años, que era el financiamiento que tenía, entonces en eso comenzamos a buscar un poco cuál era la necesidad del sector en investigación en suelos, porque yo ya estaba en el programa de suelos, y salió el tema de metales pesados y específicamente cadmio, ¿no? Pero mi intención mi gusto realmente es por la relación que existe entre el suelo y la planta, ¿no? Por eso el tema de nutrición aún sigue dando vueltas en mis líneas de investigación. De hecho, tenemos un proyecto también bastante grande en temas de nutrición para identificar las mejores, si se quiere, fórmulas, las mejores combinaciones para un incremento en cacao. No, créeme que sí. Y además, el podcast somos bastante amantes de suelos. Tenemos en YouTube, si lo están viendo por YouTube, hay una lista, una playlist netamente de episodios que hemos hecho en suelos. Y creo que llevamos por los 10 de los más de 50 episodios que llevamos. Eh, pero es súper interesante, ¿no? Eh, Eduardo, ya entrando un poquito en el tema, cuando uno habla de suelos
de toxicidad de suelos, ¿qué uno entiende? Porque mucha gente dice suelos tóxicos, pero hay muchos metales. ¿Qué podríamos sintetizar esa frase? Yo creo que lo primero que deberíamos de comenzar a entender, o de pronto incluso hasta expresarnos un poco mejor, es realmente comprender qué hacen los elementos en el suelo. Ok, Para que un elemento sea tóxico en el suelo debe de impedir alguna de sus funciones. Eh, y en Estados Unidos hay un buen ejemplo de esto cuando hablamos de toxicidad, ¿no? Estos se llaman los Superfund Sites. No sé si alguna vez los escuchaste, pero son, ok, de hecho, ahora con la política del nuevo gobierno americano están siendo observados porque estos Superfund Sites son sitios donde se han identificado una contaminación exagerada o elevada, no solo de metales pesados, pueden ser de contaminantes orgánicos como petróleo, como pintura, como, bueno, incluso biológicos en algunos casos, pero son sitios que merecen o que necesitan una inversión mayor del gobierno. Por eso se llaman Superfund, porque son financiados con mucho dinero para sí, tratar de remediarlos. Pero en ese caso, esos sitios han decrecido algunas de sus funciones. Por darte un ejemplo, el crecimiento de las plantas. Es decir, ahí, en esos sitios, en alguno de ellos, no existe, no hay crecimiento de ninguna planta porque están demasiado contaminados. Ese no es el caso de la contaminación que ocurre en suelos agrícolas. Lo que ocurre en suelos agrícolas, cuando nosotros hablamos de contaminación, es cualquier cosa, cualquier elemento en alguna concentración que tenga la posibilidad de terminar en la planta, de terminar en la parte consumible de la planta. Entonces, cuando hablamos sobre contaminación de suelo, desde el punto de vista agrícola, es la transferencia que tiene ese elemento del suelo hacia la planta. Entonces, ok. no necesariamente limita su capacidad de crecimiento, como es el caso de cacao y cadmio, sino que hace que este elemento se transfiera hacia las partes consumibles y esto pues puede traer repercusiones en la salud. Pero sabes que lo que dices es un punto súper importante. Cualquier elemento puede ser tóxico en grandes cantidades, así sea nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no? Sí. De hecho, bueno, una anécdota, yo no entendía cuando yo recién empecé a estudiar en la Universidad de la Florida, por qué el departamento se llamaba Suelos y Agua, porque normalmente se llama Suelo y Plantas o Suelo y Cultivos, Soil and Crop and Soil Science, en casi todas las universidades de Estados Unidos, excepto quizás en la única que yo conozco, en la Universidad de la Florida. Y es porque en la Florida, como estado, 95% de los suelos tienen textura arenosa. Entonces, Ok, todo lo que tú aplicas en los suelos termina realmente en el agua. Y una de esas cosas que tú aplicas en los suelos, como agrónomo lo sabes, son fertilizantes. ujú, Y de los fertilizantes, los más complicados son nitrógeno y fósforo. Es decir, fósforo puede ser un problema para los cuerpos de agua dulce o agua fresca si no lo manejamos muy bien en agricultura. Es decir, puede ser un elemento muy bueno en agricultura, pero muy malo en agua. Eh, Como concepto nada más, un contaminante, y yo siempre le digo esto cuando tengo que hablar con estudiantes o algo así, un contaminante no es otra cosa que un elemento en un lugar y una concentración equivocada. Y para ejemplificar esto, tú ves los ríos. Los ríos están llenos de materia orgánica disuelta, particulada, que en los suelos serían una cosa positiva. Como hubo erosión en las cuencas, pues ahora está en el agua y ahora es algo negativo. Es decir, la materia orgánica es un ok. contaminante de agua, pero es un elemento positivo en el suelo. Ah, bueno, mira, la verdad, un concepto interesante, ¿no? Lo que es bueno para la desgracia de uno es el beneficio de otro. Pero entrando ya en cacao, ¿qué contaminantes nosotros vemos a las fincas cacoteras, ¿no? Porque ahorita el cacao es un boom y muchos de los productores están queriendo revivir plantaciones o tecnificarlas lo que más puedan para aprovechar ese boom de precios, ¿no? ¿Qué, ¿Sí? qué contaminantes o qué errores más comunes tú ves en estas fincas? Yo creo que, por ejemplo, el tema
el tema de cadmio no está asociado realmente a un error del agricultor per se. Es decir, no hay una contaminación ocasionada por el agricultor. Eh, para de pronto fortalecer un poco esto, topemos el tema de plomo. Ya, yo sé que más adelante vamos a hablar un poco sobre otros contaminantes, pero plomo es un elemento que sí puede estar presente cuando el agricultor seca, por ejemplo, en asfalto, o cuando el agricultor fermenta cerca Ok, de, no sé, de una calle transitada por vehículos. Sí puede haber una contaminación que se conoce como cruzada, es decir, que viene de la parte externa hacia los granos de cacao que están acumulados, secándose o fermentándose. Mientras que cadmio no, cadmio es un elemento que se transfiere del suelo hacia la planta. Por eso, como te decía al inicio, salió muy bien ese cambio un poco en mi tesis, porque sigo manteniendo la esencia, ¿no? Sigo tratando bien. de entender esta relación suelo-planta. Ok, a ver, entonces vamos yendo por cada elemento que puede ser tóxico, ¿no? Ya tocamos el plomo que se usa más o menos ya contaminante cruzado en la parte de post cosecha, digámoslo. Cadmio en lo que son suelos, pero ¿qué otros elementos más nosotros tenemos que pueden generar contaminantes en las fincas? A ver, ahí es bien importante entender un poco cuándo a un elemento se lo llama contaminante. Ok, Mira, cuando tú haces una revisión de literatura, te das cuenta que existen reportes de la presencia elevada de cadmio en cacao desde 1978. Y ok, wow. nadie realmente, y de hecho, cuando yo empecé a trabajar en esto, conversé con ciertos colegas del INEAP, algunos ya retirados, y me decían que INEAP tenía investigando el tema de cadmio por más de 20 años. Es decir, ya a estas alturas tiene 30 años en esto. Es decir, el tema de cadmio no es algo nuevo. ¿Ya? ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando hay un problema comercial. Es decir, cuando un ente específico regula la presencia, la concentración del elemento, sea en el producto fresco o sea en su producto ya elaborado. Entonces, eh, en este sentido, los tres únicos elementos contaminantes que están regulados para cacao o chocolate son cadmio, Ujú. que fue el primero en regularse, plomo, que solo se incluye en la regulación de California, el estado de California en Estados Unidos, y recientemente níquel, que está ya aprobada su regulación, está escrito en un cuerpo de regulación de la Comunidad Europea y que va a entrar en rigor, me parece que a partir del 1 de julio. Entonces, son tres elementos que actualmente están regulados y que podríamos considerarlos contaminantes porque restringen la comercialización. No significa que sean los únicos presentes, no. No quiero entrar en mucho detalle porque nosotros tenemos un montón de muestras que hemos analizado, pero no quisiera después que digan, mira, por eso vamos a comenzar a regular este otro elemento, porque también está presente en cacao, ¿no? Ok, Ahora, de esa lista uno tiene que separar, ¿no? Los elementos que son 100% identificados como contaminantes y que tienen un perjuicio a la salud directa, como cadmio, plomo, arsénico, mercurio, que son completamente probados y que están normados, digamos así, por organizaciones de la salud, es decir, cuánto es la presencia de esos elementos en nuestro cuerpo, y los otros que son beneficiosos para la planta, pero como tú mencionaste, a cierta concentración ya se convierten en tóxicos. Entonces, por ejemplo, níquel y cobre, que también hay regulación en algunos países de cobre, son elementos que pueden estar presentes en la planta, no solamente en cacao, en la mayoría de las plantas, pero que eh, de alguna manera tienen hasta cierto nivel se convierten pues en un elemento que puede ser tóxico para los humanos y por tanto se regulan, ¿no? ok, una consulta que me salió cuando tú dijiste, teniendo en cuenta plomo, níquel y cadmio, que son como decirte el podio de contaminantes en cacao,
¿Cómo yo me doy cuenta que tengo estos elementos? ¿Hay características físicas en la planta o simplemente ya una vez que yo tengo ya la pepa cosechada, hago el análisis y me dice sí o no? Sí, es lo segundo. La planta no expresa toxicidad de ninguna manera, la planta no retrasa su crecimiento, no hay una reducción de la producción, los niveles son tan bajos en la regulación que, que no, la planta no va a exhibir ningún tipo de síntomas, por decirlo así, no, ningún signo de toxicidad ni de problemas productivos, y ni el grano va a tener algún color en particular. Entonces, la única alternativa que nos queda es hacer un análisis en laboratorio. Ok, ya. Entonces vamos por partes. Ya tenemos el análisis de laboratorio. Me sale que mis quintales tienen cadmio. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo prevengo Bueno, también, no? Porque sí, esta cosecha salió mala, ¿cómo yo evito la siguiente? mira, voy a responder de atrás para adelante. No va a ser posible que uno pueda solucionar de una cosecha a otra el problema Ok. del cadmio. Eh, la planta, cuando ya uno observa una contaminación en la almendra, significa que la planta, al momento de ir desarrollándose, va creciendo, va desarrollando biomasa, la planta va acumulando estos elementos en sus partes vegetativas y cuando florece y cuando fructifica, la planta lo puede ir, obviamente, una fuente es el suelo, pero otra fuente importante también es la movilización interna de los elementos en la planta. Entonces, la planta va de alguna forma absorbiendo o removilizando estos elementos eh, eh, de alguna manera asociados en sus tejidos vegetales, ¿no? Sobre todo cuando uno ve una planta, si ves la planta de frente, desde el punto de vista de biomasa, es decir, de kilos de la planta eh, por hectárea, si tú quieres, la gran mayoría es tronco, raíces y ramas. Las Ujú. hojas, a pesar de ser abundantes, pesan poco y desde el punto de vista de masa no contribuyen grandemente a la inmovilización del elemento. Entonces, la gran cantidad de elementos va a estar asociado principalmente al tejido leñoso. Y entonces por eso va a ser muy complicado, incluso si uno hace alguna medida de mitigación, poder ver ese efecto de una cosecha a otra. Eh, Ok. Desde el punto de vista de prevención, yo creo que es importante poder identificar tempranamente si vamos a tener o no un problema de metales pesados, sobre todo cadmio. Y ahí yo creo que, por ejemplo, sí es muy interesante ahora que cacao se ha convertido como en un boom y que hay más personas interesadas en sembrar y sembrar grandes cantidades de cacao, sí sería interesante que esas personas puedan asesorarse si su plantación va a expresar o no un problema de cadmio en la planta. De forma natural, digamos, desde el punto de vista natural, ¿no? Porque mañana riegan con agua contaminada con cadmio y van a tener cadmio en la planta. Pero desde el suelo como tal, se debe de hacer un examen, un análisis para identificar si el suelo probablemente pueda proveer ese cadmio a la planta, ¿no? Y hay una forma aquí, o sea, tú tocaste algo interesante y justo aún no lo publico cuando estemos grabando este episodio, pero hablamos con el doctor José Luis Pantoja, que aquí en la descripción debe estar el episodio para que lo puedan ver, sobre agua de riego para nutrición vegetal, ¿no? Saquemos un poquito de la ecuación el agua contaminada con cadmio. Me quiero ir a la parte de suelo. Eh, Muchas de las cacoteras que hay aquí en el país, gran mayoría tienen decenas de años, y es digamos que un cultivo hereditario. Muchos de los que están aquí es porque el papá, el abuelo tuvieron ese cultivo. ¿Cómo yo podría, si ya tengo la presencia de cadmio, alguna forma química o alguna enmienda para bloquear este elemento? Más o menos, digamos, cuando tenemos exceso de calcio, podemos jugar con el potasio y magnesio para que no se exprese. ¿Podemos hacer algo parecido con cadmio o ahí está el juego? Es posible, pero no hay una receta universal, o sea, Ok. porque esto es muy caso específico, ¿no? De forma general, cuando tú ves la data de todos los ensayos que hemos trabajado, no solamente el grupo de aquí de SPOL, sino colegas
de Agrosavia en Colombia, incluso de Perú, algunos de ellos, te das cuenta que hay dificultades, digamos así, o hay limitaciones de las estrategias de mitigación utilizadas, ¿no? Ok. Al momento, lo más recomendable es incrementar el pH de los suelos. Si tú estás en una condición de suelo ácido, lo más recomendable es poder encalar ese suelo. Pero nuestros problemas, por ejemplo, en Ecuador, los más graves, no están en suelos ácidos, sino en suelos neutros o alcalinos. Nuestras zonas de mayor presencia de cadmio y con mayor potencial de comercialización son Manabí y Esmeraldas. Entonces, Ya. tenemos problemas en ciertas zonas de Manabí y en ciertas zonas de Esmeraldas. Y son mercados importantes, hay producción importante allá. ¿Tenemos problemas de cadmio en el norte de la Amazonía, donde tiene suelos ácidos? Sí, pero la producción de cacao en la Amazonía es marginal, comparado con Esmeraldas, comparado con Manabí, ¿no? Entonces, nuestros problemas más importantes son en estos dos sectores y no son ácidos, es decir, no podemos aplicar esa solución. Entonces, pero sabes que me quedé como loco y no podemos buscar otro elemento para que lo neutralice. En eso también hemos intentado hacer cosas. Eh, hay una relación, hay una sinergia que existe entre algunos micronutrientes y cadmio, pero relacionada a la genética. Es decir, ahí hay un Ok. triángulo, digamos así, ¿no? Que todavía nos está costando entender de forma realista en campo. Tenemos ciertos indicios, sobre todo en ensayos en hidroponía, que son los que nos ayudan a entender cómo cómo existe este antagonismo, digamos así, entre estos nutrientes o entre los elementos, ¿no? Micronutrientes versus cadmio, pero no hemos llegado todavía a tener un ensayo de campo así muy sólido que nos pueda permitir concluir, ¿no?, que estos elementos realmente tienen un efecto antagónico con cadmio. Eh, pero el tema genético, bueno, es un tema Claro. que lo Es más podríamos extenso. conversar mucho más, y yo no soy de pronto la persona más idónea para ese tipo de cosas, porque no trabajo en genética, pero realmente cuando tú lees los artículos de mitigación de cadmio en otros cultivos, te das cuenta que en la parte genética existe mucho trabajo y que probablemente sea una alternativa mucho más viable que las enmiendas, por ejemplo, porque la parte genética es la que realmente controla un poco la absorción. No te Sí, iba a pero, decir perdón. que además teniendo el CSN 51 como rey de la corona, es Así es. complicado decirle a los productores, mira esta nueva variedad que es resistente a cadmio. Exacto. Mira, aquí en Ecuador no tanto, pero cuando tú sales a otros países como Colombia, por ejemplo, o Costa Rica, tú te das cuenta que existen un montón de clones, un montón de variedades liberadas. Quizás Colombia sea un buen ejemplo y Costa Rica sea un ejemplo secundario, pero tú ves el Catie en Costa Rica ha desarrollado un montón de clones para resistencia a Monilia, y aún ves que esos clones no están propagados 100% en el campo y tienen 20 años, 15 años. Ya. Colombia tiene un trabajo de registro de variedades muy agresivo y muy sólido dentro del país, pero CCN 51 sigue siendo la variedad más sembrada en el país. Nadie lo admite, pero es así. Eh, Cambiar de variedades no es sencillo. Entonces, ese tema es un tema, lo que tú mencionas es algo muy, muy cierto, ¿no? Incluso si encontráramos una variedad que excluya completamente el cadmio, ¿cómo lo hacemos que el agricultor la suma si esa variedad de pronto no produce tanto como el CCN? Me, quisiera hacerte dos preguntas que yo creo estratégicas para el manejo de cadmio. Primero, ¿no han pensado policultivos? No sé, tal vez algún tipo como alfalfa o inclusive arroz, no sé, que pudiese ponerse cerca de la planta de cacao para que absorba ese cadmio y tú sabes que eso lo vas a tener como para que te mitigue el mal o es Ujú. muy complicado. A ver, yo al inicio, cuando empecé a trabajar en esto, yo decía, no, aquí vamos a
una de las cosas que me gustaría investigar es la fitorremediación. Eso se lo conoce así, ¿no? Ok. Una planta que compita con el cacao por el metal. Luego, poco a poco me di cuenta que eso no iba a ser tan factible, porque las plantas que hacen fitorremediación, eh, realmente su principal limitación es que no hacen mucha biomasa. Y cuando, nuevamente, o sea, tú te paras frente a una planta de cacao, la miras y tienes 1.100 plantas por hectárea, sabes que la planta tiene 2.5 metros de altura o 2 metros, no sé, y en biomasa es una planta grande, ¿no? Entonces, mientras que tú ves una planta muy pequeña, como la alfalfa, como una rastrera, lo que sea, pero que además la mayoría de su biomasa es hoja. Y esa biomasa, cuando tú la secas, porque todo debe estar equilibrado, convertido a masa seca, cuando tú la secas, al final te queda Poco. un poquito así, y la biomasa seca de cacao es un pocotón así. Entonces, no hay realmente un equilibrio. Y desde el punto de vista de suelos, una concentración pequeña en suelos, cuando tú lo multiplicas por la biomasa de suelo explorado o la masa de suelo explorado, esos son kilos de cadmio en el suelo, mientras que la planta apenas extrae gramos. Entonces, para poder llegar a tener una, una Lo neutro. reducción significativa, tendrá que pasar mucho tiempo, ¿no? Pero entonces aquí viene una pregunta. Entonces, el productor que tiene cadmio no le cogen la cosecha, porque igual se lo llevan. Tal vez hay un castigo Sí, monetario, pero ¿qué solución podemos dar, no? Porque solo vemos que tienes cadmio y está jodido. al momento no existe una reducción hasta donde yo conozco ni de precio ni de mercado, y aquí quizás voy a hablar algo que no sea tan conveniente para los investigadores en este tema de cadmio. Pero con la demanda de cacao que existe y con la poca oferta que existe y el incremento brutal de precios que ha habido en los últimos años, en los últimos meses, eh, el tema de cadmio ha perdido interés. O sea, ya a los ¿En compradores no les serio? interesa. De hecho, yo no conozco mucho de esto, puedes conversar con gente que sepa más de mercados, pero incluso el flujo de mercado, de destino de cacao en Ecuador ha cambiado. Hace 8 o 10 años tú no tenías a Asia dentro del monopolio, ¿no? Tenías dentro del rompecabezas, no aparecía Asia. Era Estados Unidos o era Europa, por ahí Japón, por ahí, pero ahora entiendo que mucha parte del cacao va a Asia del Este, ¿no? Indonesia, me parece, o Malasia, porque parece que allá están acopiando el cacao africano, el cacao latinoamericano y están pues haciendo sus blends para poder llevarlos a Europa como licor o como pasta. No conozco todos esos detalles, pero lo que sí te puedo decir, cuando tú miras las estadísticas, estos países del sureste asiático entraron en juego por el mercado, ¿no? Y mucho del cacao se exporta, no a otros actores, a las mismas empresas de siempre, a los mismos brokers de siempre, pero a diferentes lugares, ¿no? A lugares de destino. Eh, la respuesta, bueno, más allá de cualquier mitigación agronómica, yo creo que los niveles, en Ecuador al menos, le ha permitido eh, mezclar físicamente los granos de cacao de ciertas zonas para poder cumplir con los niveles de forma general. Ahora, si tú le preguntas esto a un chocolatero especial que hace bean to bar, por ejemplo, y tiene 5 a 100, 5 fincas pequeñas allá por la Amazonía, o no sé, en Manabí, o Esmeralda, no sé, y tiene un negocio muy particular, muy de nicho, y solamente puede vender de esa zona, porque ahí está el perfil, porque ahí, entonces tienes problemas. Eso le pasó en Perú, en Piura, que es uno de los sitios con mayores problemas de cadmio en Perú, con una asociación muy grande que vendía directamente el cacao a ciertos nichos específicos. Por el tema de cadmio tuvieron problemas, porque no sé si tú conozcas muy bien, pero el cacao de Piura es conocido como blanco piurano y es un cacao muy, muy especial, ¿no? Muy apetecido en el mercado internacional. Pero resulta que cadmio está presente de forma elevadísima
en estos suelos y obviamente en la planta. Yo creo que repasamos bastante cadmio. No sé si podríamos hablar un poquito de níquel, que lo mencionaste por encima. Si nos podrías primero decir geográficamente, tú que llevas la data, dónde están un poquito más presentes estos excesos de níquel y qué produce dentro del grano o planta, si también se expresa en planta o solamente en grano. Mira, la investigación en níquel está recién iniciando. Lo bueno es que la data ya la tenemos. O sea, cuando Ok, nosotros hicimos todo el trabajo de cadmio, desde el punto de vista analítico en laboratorio, se hace todo el análisis contempla casi toda la tabla periódica de los elementos. Entonces, incluye níquel. Tenemos la data de níquel, pero el análisis geoestadístico espacial, de dónde están ubicados estos hotspots, todavía no lo tenemos. De forma general, el problema de níquel es mucho menos severo que cadmio. Es decir, hay menos impacto, esperamos que haya un menor impacto, eh, igual que cadmio. La diferencia es que cadmio en la planta no tiene ninguna función metabólica, es decir, la planta no lo utiliza absolutamente para nada. por eso es que Níquel se crea. sí, níquel sí, níquel la planta de alguna manera lo utiliza, níquel es un elemento que está en teoría asociado, es uno de esos elementos nuevos, ¿no? Que se está estudiando cuáles son las funciones de la planta, de hecho no es un elemento aún considerado esencial, aunque en muchos cultivos se ha demostrado que tiene una función metabólica importante, pero es uno de esos elementos considerados benéficos, ¿no? Y la Ujú. planta lo utiliza para mejorar resistencia a patógenos o plagas, o mejorar algún tipo de función metabólica, producción de enzimas, etcétera. No está muy claro qué hace en cacao, pero es un elemento que la planta lo va a absorber. Por eso, solo por darte un ejemplo, ¿no? La regulación de níquel empieza, me parece, que desde 7 miligramos por kilogramo, 7 miligramos por kilogramo. La regulación de cadmio empieza desde 0,3, es decir, es casi 20 veces menos, porque cadmio no cumple ninguna función metabólica en las plantas ni en nuestro cuerpo, pero níquel sí. Níquel es de alguna manera un elemento benéfico, aunque su efecto benéfico está en estudio en muchos de los casos, ¿no? Ok, pero al final un exceso de níquel dentro de la planta genera alguna diferencia física o netamente es grano. No, ninguna de las dos, Luis José, ninguna de las dos. No, igual que cadmio, la planta no se entera que tiene un exceso de níquel. ¿Cuál es el Ok, problema? Y nuevamente regreso al tema de regulación. ¿Cuál es el problema con níquel? ¿Por qué se comienza a regular un elemento como níquel? Pues porque está asociado o ya hay evidencia médica clara de que está asociado a alergias. Por eso es que se culpa a níquel o se relaciona ujú. mayor presencia de níquel con gente que desarrolla alergias, y esto sí puede ser un problema de salud bastante importante. En el caso de prevención, creo, no de prevención, sino de mitigación, cuando ya tienes excesos de níquel, ¿qué práctica podemos nosotros utilizar para ir correlacionando y bajando eso? Nosotros no hemos todavía investigado el tema de níquel a nivel de mitigación, pero como te digo, nosotros tenemos la data completa de los ensayos de mitigación de cadmio, y lo mínimo que podemos hacer es identificar si estos tratamientos también afectan níquel o no. Eso sí Ok, lo podemos hacer, pero para serte muy sincero, estamos recién tratando de analizar estos ensayos de campo de cadmio. Algunos de ellos ya tienen 6 años, así que tenemos una base de datos. Imagínate, aquí nomás en Ecuador tenemos cerca de 11 fincas, y data colectada en algunos casos, mínimo 4 años, de entre 4 y 6 años, de forma periódica semestral. Entonces tenemos una base de datos de más de mil filas que tenemos que irla analizando. Entonces es bastante, pero la idea es terminar rápidamente con cadmio en primer semestre de este año y empezar con níquel el siguiente semestre. Pero la data existe. Necesitamos el tiempo para poder terminar de analizarla. ya que
ya repasamos dos de tres. Sí me gustaría hablar de plomo. Dijiste que gran parte de la culpa del plomo es porque se seca el cacao en asfalto. Si nos puedes como que desmenuzar un poquito más por qué el plomo, más o menos cuál es el rango del plomo y cómo mitigar ese problema. A ver, plo- eh, cadmio y níquel, digamos así, podemos decir que son problemas agronómicos, es decir, que Ok, vienen desde la producción. Hay una transferencia directa desde el suelo hacia la planta. Plomo no. Plomo, si tú ves la tabla periódica, plomo está en la última casilla, casi al lado derecho de la tabla periódica, cuando tú la miras de frente. Eso significa la tabla periódica está organizada por peso atómico del elemento, así que está casi es uno de los elementos más pesados de la tabla periódica. Entonces, para que la planta pueda absorber un elemento tan pesado, debe de ser un mecanismo especial. ok, Eh, Hasta ahora no se ha encontrado ese mecanismo, a menos que haya concentraciones de plomo extremadamente elevadas. Te voy a volver a poner un ejemplo con el tema de concentración. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible para que al menos la audiencia pueda entenderlo. Pero en promedio, el promedio de cadmio en los suelos del mundo es 0.4 miligramos por kilogramo o 0.4 ppm. El promedio de plomo en los suelos del mundo es entre 12 y 14 ppm, es decir, casi 30 veces más, ¿ya? Pero a ese promedio, las plantas como cacao, por ejemplo, pueden expresar problemas de cadmio si el pH del suelo es ácido, pero no van a expresar problemas de plomo. Cuando tú ves el análisis que hacemos, ves que plomo es cero. Realmente no es cero, sino que está bajo un límite de detección que ni el mejor equipo lo va a poder detectar en precisión. Hay que tener mucha precisión analítica para poder determinar plomo en alimentos. Pero definitivamente no es un problema agronómico. Entonces, ¿dónde ocurren los problemas de plomo? Fuera de la cadena productiva. ok, Cualquier cosa que pase fuera de la cadena productiva. Y ahí hay que entender un poco el ciclo de plomo en general, ¿no? Nosotros, por donde tú miras, mira a tu alrededor donde estás tú y te vas a dar cuenta que hay plomo. Tú claro, inmediatamente te pones a pensar, cojo mi celular y esa batería tiene plomo. Cojo mi pantalla y todas las partes eléctricas van a tener plomo. tiene, Todo tiene plomo. De hecho, hay un estudio muy interesante hace muchísimos años atrás, tratando cuando alguien se enteró, fue el inicio de la regulación de plomo en gasolina en Estados Unidos, por ejemplo, porque había plomo por todos lados. Y en nuestro país, que hay polvo por todos lados, como te digo, la concentración de plomo promedio es 30 veces mayor a cadmio. Entonces, si tienes partículas de plomo a tu alrededor, perdón, de suelo, de partículas de polvo, vas a tener plomo en esas partículas. Y si cogiste, te la metiste a la boca, no sé, o respiras. De hecho, la inhalación es una de nuestras principales fuentes de contaminación de plomo. Vas a tener plomo en tu organismo. ok. Eduardo, sabes que una de las cosas cuando estuve analizando tu perfil antes del podcast, vi que formas parte de la plataforma Cacao 2030-2050. ¿Nos podrías decir qué es esta plataforma y cuál es la iniciativa que hacen? Ok. Bueno, ese fue un proyecto ya que se culminó el año pasado. Fue financiado por el BID en conjunto con una institución que se llama Fontagro. Ok, Y fue un proyecto que lo desarrollamos tres países de forma simultánea, Costa Rica y Colombia y Ecuador. Por eso te comentaba un poco el tema de Costa Rica, el tema de Colombia, porque trabajamos bastante de la mano en ese tiempo. Pero bueno, no es el único proyecto en el que trabajamos entendiendo este tema. También nosotros somos parte de una red que la lidera el CIAT en Colombia y que tiene más de 10 actores internacionales bueno, en Ecuador participamos SPOL y participa también el INEAP, eh, y que nuevamente trata de entender y de
dar soluciones al problema de cadmio. El proyecto se llama Clima Loca. eh, y tenemos otras iniciativas que también hemos desarrollado con universidades internacionales y también con la industria. Hace 4 o 5 años la industria estuvo muy preocupada por el tema cadmio, porque era un problema constante. Ok. Y para serte muy sincero, yo a esta época, yo siempre dije, bueno, de pronto ya a esta época o encontramos una solución o definitivamente decimos, lo A, siento, me- no, a mezclar cacao. no, a mezclar cacao. Pero dada la dinámica internacional, la industria internacional ahora está muy enfocada en Latinoamérica. Y cuando ellos vieran Latinoamérica, la limitación para desarrollar cacao en Latinoamérica es CAT. Pero ahí hablando, ¿cómo está África en eso, no? Porque también África es un país, es un continente cacatero, tenemos Costa de Marfil, que ahorita no está tan en su prime, como dirían, pero sigue siendo productor. Ellos también tienen estas limitaciones. No, y aquí hay mucha especulación. Lo que te voy a comentar es bastante especulativo desde el Ok, punto de vista de investigación. No me voy a meter en la parte comercial porque ahí también la gente que se dedica al tema comercial tiene su hipótesis. Pero desde el punto de vista de investigación y de suelos, lo que la hipótesis es que los suelos africanos, por ser mucho más desarrollados que los suelos tropicales en Latinoamérica, eh, nosotros le llamamos meteorizados, son suelos muy viejos, muy meteorizados, han perdido gran cantidad de cationes en su proceso de formación. Uno de esos cationes puede ser cadmio, ¿ya? Y mientras que en Latinoamérica esos elementos se mantienen. Por ejemplo, te contaba la zona de Piura. La zona de Piura tiene un problema grande de cadmio porque son suelos desarrollados de roca sedimentaria, rica en calcio, rica en magnesio, que también tiene como contaminante cadmio, ¿no? Mientras que en África tú no encuentras esto. Tú encuentras suelos muy degradados, sobre todo en la zona cacautera de Costa de Marfil y de Ghana. Suelos muy degradados, muy pobres, con bajo nivel de cationes divalentes como calcio, magnesio, pero también con bajos niveles de cadmio. Entonces, nuestra hipótesis es que allá no tienen problemas de cadmio, no tienen limitaciones de cadmio, porque es un elemento natural, eh, dado que son desarrollos de suelos diferentes, meteorizaciones de suelos diferentes, suelos muy desgastados en África, mientras que en Latinoamérica tenemos suelos más jóvenes. Sin embargo, cuando tú hablas de níquel y tú ves la concentración de níquel en las muestras internacionales, cuando tú comparas Sudamérica con África, no hay diferencia en la concentración promedio de níquel en el grano de cacao. Significa que ok. también en África van a tener limitaciones por el tema níquel en el futuro. Sabes que ahorita que estabas hablando de África, me vino a la mente, tal vez muchos productores acá en Ecuador no sepan, pero en Centroamérica producen cacao bajo sombra de árboles, y hacen un sistema donde van sembrando, chuta, desde plantas de verde, bueno, desde plátano o banano, hasta robles, pinos, sin número de árboles, ¿no? Cuando tú haces estos sistemas pastoriles, estos sistemas de silvicultura, hay posibilidades de reducir los metales pesados, porque el árbol, teniendo una biomasa grande, de cierto modo te puede ayudar o no. Antes de continuar, gracias al patrocinio de Melistro, el Ready Mix para el control de cigatoca negra, brindando en una sola aplicación 5 puntos de acción, con un balance apropiado con 2 activos, espirosamina y tebuconazol, ofreciendo menor carga química, rápida penetración, distribución y protección de la lámina foliar y una mayor resistencia al lavado. Melistro de Bayer, una combinación con balance perfecto. No necesariamente. Mira, la planta de cacao es una planta muy ágil, muy ávida por todo lo Ok, que está en el suelo. Es decir, esa planta va a pelear con cualquiera que le pongas al lado. Y compite muy bien por nutrientes. Y cuando compite muy bien por nutrientes, ella no discrimina entre cadmio y los nutrientes y absorbe cadmio de forma
digamos, normal. Normal. Hemos hecho trabajos en estas parcelas agroforestales para identificar alguna diferencia y no hemos encontrado todavía algo que nos dé un indicio de que en agroforestería o que agroforestería podría ser la alternativa. Ahora, Ok, si es verdad que tiene más biomasa, pero recuérdate también que hay menos árboles por hectárea. sí. Entonces tú tienes entre 200 y 300 árboles y tú sigues teniendo en un sistema agroforestal 800 árboles de cacao. Igual, es que es gracioso. Yo trato de dar una solución y me dicen, no, ya la probamos, no funciona. Sí, no, es bien interesante, sobre todo esta relación, esta, esta competencia, ¿no? Porque sería nuestra primera hipótesis. Es lógico, todo lo que tú mencionas es muy lógico y por eso es lo primero que se hace, ¿no? El tema genético, el tema de fitorremediación, el tema de competencia entre árboles, etcétera. Es muy lógico. Incluso eh, el tema de biorremediación, que no lo hemos hecho nosotros, pero lo han hecho otros, otros grupos y otros colegas, este, funciona bastante bien en laboratorio, en cajitas Petri, funciona bastante bien en invernadero, pero cuando ya vas a trabajarlo a campo, como la mayoría de cosas en microbiología, su Cambia. efecto no es tan claro, ¿no? Bueno, eso te quiero preguntar igual, ¿qué ponen? ¿Algún tipo de bacteria, levadura? Sí. O entonces, pero ahí que lo incorporan al suelo, ¿a cuánto tiempo lo tienen que incorporar? Porque también las raíces de un arbusto de cacao, chuta, no sé, de 2 metros más o menos. Eso no ¿Cómo lo conozco, todos esos detalles no lo conozco así muy bien a detalle, porque nosotros no trabajamos en microbiología, pero sé que son bacterias, algunos grupos, bacterias en su mayoría, algunos grupos también trabajan con algo de micorrizas, eh, pero nuevamente yo he leído sus publicaciones y he leído sus trabajos, incluso hace poco me pidieron que revise un trabajo de tesis doctoral en Colombia, donde trabajaban un tema de bacterias, y realmente su efecto se va diluyendo a medida que uno va aumentando la escala, ¿no? Pasa de cajas Petri a campo y ya su efecto no es tan claro. Chuta, bueno, traté de sacar, no sé, una mejor noticia al final del podcast, pero bueno, ahí hay Sí, no digamos problema, pero yo, sí una situación por mejorar sí, y hay que seguir viendo cómo innovamos. O sea, la verdad las opciones que tenía en mente me las descartaste, pero estamos en la recta final del podcast. Sí me gustaría hacerte la pregunta del momento Galap, que es, ¿qué herramientas uno necesita tener en campo para poder determinar que mi suelo está pasando por problemas de toxicidad? a ver, primero, no quisiera ser pesimista, realmente no era mi intención. Pero sí, pero no, sobre todo ser muy realista, ¿no? Pero hay alternativas. Si tú me dijeras, si tú tuvieras $1 millón, ¿dónde lo apostarías? Realmente yo la apostaría en la combinación de genética con micronutrientes. Ok, Y en el tema preventivo, es decir, que tratemos de identificar previamente dónde vamos o no vamos a tener problemas de cadmio y prevenirlo antes. De hecho, uno de los ensayos que probablemente empecemos muy pronto es desde cero. ¿Qué pasa si nosotros mitigamos o reducimos la fitodisponibilidad de cadmio desde el inicio de la plantación en un sitio donde sí hay problemas de cadmio, pero vamos a aplicar enmiendas de suelo desde el inicio? ¿Para qué? Para que la planta no tenga cómo absorber y no acumule. El problema es que todos los ensayos los hemos hecho en plantaciones ya que tienen 20, 30 años y que la planta se convierte en el primer reservorio de cadmio para el grano de cacao. ok. ¿Ya? Entonces, queremos empezar desde cero y claro, tú me dirás, oye, pero significaría que si tienes éxito, van a tener que talar plantaciones, ¿no? De pronto sea más fácil crear políticas públicas para renovaciones de cacautales improductivos con problemas de cadmio y que esa gente pueda tener una menor absorción, o que las plantas puedan estar expuestas a menos cadmio disponible. Eduardo, acaba de salirme una idea. No sé, dime qué tan loco sea. Digamos que una línea de cacao, fertilizamos de 5 plantas, fertilizamos 4 y una la dejamos sin fertilización. Esa planta que no se le da fertilización automáticamente va a tratar de absorber lo que más pueda.
ahí puede ser digamos, mi planta trampa para que absorba cadmio. ¿Podría ser una solución o no? Lo que pasa es que acuérdate que las otras plantas van a explorar diferentes partes del suelo que tu planta control, digamos así, ¿no? Ok. Entonces, no van a competir físicamente por el mismo espacio y al final no van a estar expuestas a la misma concentración del elemento. Pero una de Mm, las cosas que sí queremos probar en este ensayo nuevo que vamos a empezar, ojalá desde cero, es que estas plantas puedan estar sin fertilizar o con fertilizar. Ahí tenemos unas ideas también para entender el rol de la fertilización en el desarrollo, en la mitigación, etcétera, ¿no? De cadmio. Sí, entonces sí, básicamente no quisiera terminar el tema siendo muy negativo. Hay cosas que se van a hacer, hay investigación que todavía está en curso y como te digo, para mí el tema genético y de micronutrientes, esa combinación puede realmente dar buenos frutos, ¿no? Y luego, cómo tratar de traspasar esto al agricultor, pues ya eso es otro tema, ¿no? Que de pronto mira, no solamente pasa en cacao, pasa en banano, pasa en arroz, pasa en maíz. La transferencia tecnológica en el campo, quizás pues ahí te puedas mandar otro podcast de cómo, de cómo, por ejemplo, pueden haber ciertos buenos ejemplos internacionalmente. sí. Pero créeme, Luis José, yo estuve en Estados Unidos y he estado, bueno, he conversado con colegas en Europa sobre este tema y en ningún lado es fácil. En ningún lado se transfiere la tecnología. Oye, el agricultor es muy receptivo o los investigadores somos muy buenos comunicando y convencemos muy bien a no, esto no es tan fácil. No hay No, la varita mágica. es más, el año pasado hicimos un episodio con el doctor Leo Espinosa sobre también de toxicidad de suelos, pero general, no enfocado en cacao. Eh, y algo gracioso que hablamos ahí, y yo le dije, le apuesto mi vida que los suelos arroceros del Ecuador están llenos de arsénico, porque el arroz tiene, digamos que esa característica, y acá te apuesto que no hay ningún organismo de consumidor final que quiera evaluar eso, porque es una industria, digamos que madre en el país, ¿no? Entonces, Pero para eso estamos la academia. Y si tú te pones a ver los lugares, el país con mayor consumo de arroz en el mundo o la zona es Asia. Es una zona contaminada con cadmio y arsénico y todo el mundo lo sabe. Y no es que han dejado de comer arroz. Su principal contribuyente de cadmio en la población y arsénico también es justamente arroz. Y la gente lo sigue consumiendo. Pero tenemos que tener conciencia y tenemos que desarrollar investigación para poder reducir ese nivel. o tal vez pensando, saliendo de la caja, tal vez en un probiótico que consuma el humano y te inhiba el cadmio ya cuando lo vas consumiendo. Pero ya eso es, Exacto. digamos que mucha biotecnología. No te creas, no te creas, no te creas que eso puede ser mucho Más más fácil. viable que hacer cosas en la agricultura, claro, claro. Es que Sí, sí. acuérdate que la absorción de nutrientes para la planta es algo básico. Entonces, podríamos decir que una de las posibilidades es, no sé, incentivar a la industria, digamos que la famosa food tech, eh, y para que la gente, haciendo un poquito de cuña al episodio que hicimos con el doctor Ruano de fermentación de precisión, y ahí lo explicamos un poco Ah, más, sí. en ese de ahí, tal vez esa sea la solución, probióticos para los humanos que puedan mitigar estos metales que traemos de cultivos emblemáticos. Eduardo, momento Galap, no me respondiste. Sí, ¿Qué herramientas necesita el agricultor para saber que tienen suelos tóxicos? En este yo caso, creo que cacao. lo primero que debe de hacer el agricultor antes, o si ya lo tiene plantado y tiene alguna sospecha, es poder llevar muestras a un laboratorio. Es decir, Ok, si el agricultor va a plantar cacao recién, llevar una muestra de suelo y tratar de llevarlo a algún laboratorio un poco más especializado en el análisis de cadmio para cacao, eh, y le puedan dar alguna recomendación, si ese suelo va o no a tener problemas de cadmio en el futuro cuando la planta ya esté desarrollada. Si el ok. agricultor ya tiene el cultivo y ya tiene mazorcas, lo más idóneo sería que el agricultor lleve muestras del fruto, lleve mazorcas o lleve almendras de cacao de su producción y puedan ser evaluados, el cadmio puede ser evaluado en esa muestra. Porque lo que nosotros queremos evitar es que la planta la absorba. Entonces,
el indicador más importante vendría a ser pues la almendra. Ok. Eh, yo creo que también en algún punto nosotros vamos a tener los mapas de cadmio subidos en alguna plataforma, y estos mapas, la idea es que el agricultor pueda poner sus coordenadas y saber cuál es la probabilidad. Y aquí está quizás la parte tricky del tema, ¿no? Saber la probabilidad, no significa que sea 100% seguro, significa que hay Ujú. una probabilidad de tener o no problemas de cadmio, sin haber hecho un análisis. Entonces, si pudiéramos combinar las dos cosas, sería maravilloso, porque el agricultor sabe su probabilidad y si es muy alta, entonces toma una muestra y va a hacer el análisis en el laboratorio para comprobar que esa probabilidad se convierta en una realidad o no. Bueno, ahí también tenemos el gobierno para que, de cierto modo, podría ser un censo de cadmio, no sé, me invento, ¿no? Un censo agrícola enfocado a determinar metales pesados y no solo para este cultivo, sino varios cultivos. Igual lo que se produce en el campo, la gente lo come. Si no lo Lo comen en el come, país, lo comen afuera. O sea, creo que exactamente. es una política de Estado. Yo Eh, también estoy de acuerdo contigo. Ahora el problema es cuánto se va en esos análisis, Son, gente, logística. Son son estudios algunos, costosos, son sí. estudios costosos, no son baratos, pero más costoso es los problemas de salud que luego puede enfrentar la población. Bueno, a mí me pasaron el dato que el ministro de Agricultura mira el podcast de vez en cuando. Esperemos que esto lo escuche y lo ponga como idea, ¿no? No sé Sí, cuánto como una propuesta. una propuesta de censo, digamos, censo toxicológico, nutricional en Sí, cultivos. Pueden ir por parte, me invento, banano, los que se comen, ¿no? Tal vez sí. palma o forestales no valgan tanto la pena. Eh, Eduardo, ¿qué te pareció el podcast? Chévere, muchas gracias. No, súper, súper, me gustó. Como te digo, ya lo había escuchado en un par de ocasiones. Escuché también una charla, alguien que habló de banano, sobre el tema de inundaciones. He escuchado por ahí un par de cortos. Así que, no, ya estaba un poco familiarizado y no, contento de contribuir. Cuando necesites, contigo, si quieren en algún momento, pues pueden venir acá a la universidad, les enseñamos las instalaciones. Acá tenemos el ensayo de cacao y nutrición, cuando necesiten, con gusto. No, más, ahorita siempre yo pregunto a los entrevistados cómo lo pudieran contactar, porque ponte que alguien tenga ese problema y no sepa qué hacer y quisiera contactarte, ¿cómo podrían hablarte? Tal vez una cuenta en Eh, LinkedIn, Twitter, Facebook, no sé. lo mejor es contactar al laboratorio a través del correo electrónico. Y el Ya. correo electrónico es simple, ¿no? labsuelos@spol.edu.es. Bueno, ahí ya la gente que quisiera, ya tiene el ejemplo. Igual lo voy a poner yo todo en la descripción para que se les haga más fácil, pero si están en radio Perfecto. se les hace más cómodo. Eduardo, un mensaje final que quieras darle a la audiencia, ya no tan Eh, pesimista o realista. No, bueno, que yo creo que hay todavía una oportunidad grande de poder llenar la demanda que existe de cacao y creo que Ecuador es un país líder. No lo digo solamente porque estamos aquí hablando, digamos, en público, pero yo creo que, por ejemplo, Ecuador tiene los mejores agrónomos, de los mejores agrónomos de cacao en el mundo, igual que en banano, por ejemplo, gente que conoce el cultivo más que, más que a su familia, creo yo. Y eso es algo que hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, tenemos un potencial muy grande, tenemos todavía un área de expansión muy grande, hay cultivos que ya no son económicos, ya no son rentables para el productor y que el cacao ofrece eso, ¿no? Es un cultivo hasta cierto punto amigable con el medio ambiente, de bajos insumos, de baja necesidad y bastante arraigado a nuestra cultura como país, ¿no? Entonces somos un país cacaotero. Yo siempre le digo a mis colegas cuando llegan al aeropuerto, le digo, mírate al lado derecho, te vas a dar cuenta cuán importante es el cacao para Ecuador, que tienen hasta un mural en el aeropuerto. Incluso, no sé si te acuerdas, pero teníamos una estampilla que la daban en los correos para conmemorar el tema de cacao. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad muy grande y bueno, ojalá podamos desde la parte de investigación apoyar al desarrollo del cultivo con buenas prácticas de manejo y sobre todo en mi área de temas de suelo. No, sí, créeme que
La idea del podcast es esa, ¿no? Mostrar los problemas que tiene la industria y dar soluciones o incentivos para buscarlas, ¿no? Entonces, siempre es bueno entender el problema para poder adaptarse, solucionarlo o minimizarlo, ¿no? Esas son, yo creo que el enfoque. Pero antes de terminar el episodio, sí me gustaría recordarles a todos que se suscriban al canal si llegaron a este punto. Créanme que un like y compartirlo o suscribirse ayuda a que el algoritmo de Spotify y YouTube nos promuevan más. Si nos están escuchando por Radio Sucre o Radio Universal, del programa todos los fines de semana, los sábados de 6 a 7, para que la gente que le encanta madrugar un fin de semana. Y con esto me termino. Una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Salgamos de esa zona de confort y busquemos soluciones a los problemas que tenemos. Muchas gracias, Eduardo. Nos vemos hasta la próxima. Dale, gracias.